Tema: ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Apocalipsis, capítulo 11. Ahí vamos a basarnos desde el versículo 3 hasta el 12. Y dice así, vamos a leerlo. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. ¿Quiénes son esos dos testigos que habla el capítulo 11 que acabamos de leer del libro de Apocalipsis? Ellos duran 42 meses. Eso equivale a 3 años y medio su ministerio. Esto es un acto soberano de Dios de entregar 2 testigos para que profeticen, para que les hable a la gente la palabra de Dios. Y acuérdense que cuando un hombre de Dios profetiza, siempre trae un propósito, trae el propósito de Dios para un hombre, para una mujer, para una familia, para unos hijos, para una nación. Eso es cuando está detrás la mano de Dios, el mensaje de Dios. Lo que trae es el propósito de Dios para las vidas. Hay una interpretación, o vamos a tomar 2 interpretaciones para esto. Primero hablamos de una interpretación simbólica. Eso, lo que interpretan eso simbólicamente, dicen que esos testigos representan a la iglesia, que a la iglesia es arrebatada a la mitad del periodo, lo que sostienen esa posición. Dicen que los 2 testigos no son 2 personas literales, sino que esa es la iglesia, es una representación de la iglesia. También dicen que esos 2 testigos representan a los 144.000 sellados de la nación de Israel. No usan el método literal. ¿Qué están diciendo ellos? Que la iglesia no sé cómo hacen ellos para meter a toda la iglesia y ponerla en 2 personas. El mismo caso de los 144.000. Ellos niegan que los 144.000 sean 144.000 personas que pertenecen a las tribus de Israel, las 12 tribus que aparecen aquí en Apocalipsis. Dice que eso no existe, que eso no es literal, sino que es simbólico. Los que hablamos del método literal, o los literales,
como nosotros, esta tarde, lo dividimos en dos grupos o en dos corrientes. Esas dos corrientes, la primera dice que esos dos testigos se pueden identificar. Y la otra corriente, el otro grupo, dice que esos dos testigos no se pueden identificar. Vámonos por los que dicen que esos dos testigos tienen nombre y apellido y se pueden identificar. Porque ellos vinieron a la tierra y serán restaurados a la tierra para este ministerio. Por ejemplo, ellos hablan de Elías. Hay una corriente que dice que uno de esos testigos es Elías. ¿Por qué dicen eso? Porque Elías no experimentó muerte física. Porque tienen el mismo poder de Elías de tener poder sobre la lluvia. Y que la sequía da la casualidad de que duró 3 años y medio, el mismo tiempo del ministerio de los testigos. Hacen una relación más teológica, Leandro, que exegética. Más teológica que exegética. El otro que identifican como testigo es a Moisés. Porque dicen que Moisés, al igual que Moisés, estos testigos pueden convertir las aguas en sangre. Aparece con Elías en la transfiguración, y que Moisés, su sepultura no fue normal. Y los juicios son semejantes a lo que hizo Moisés cuando enfrentó a Faraón en Egipto. Esas son algunas de las posiciones o de los comentarios que hacen los que relacionan o los que dicen que los testigos de Apocalipsis se pueden identificar. El otro que hablan es Enoc. Al igual que Elías, Enoc debe regresar a morir. Es un hecho declarado que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y esto es un argumento de bastante peso que usa Pentecost y que usa también Carballosa y que usamos nosotros. Difícilmente se podría declarar que él regresaría para morir. Si la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ¿cómo es eso que ahora Dios lo va a regresar a morir? ¿Dónde nos basamos? En el arrebatamiento de la iglesia. Lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos en Cristo. Es decir, que la iglesia arrebatada, que esté viva físicamente para ese momento, no va a haber muerte física. Y si Dios te traspuso para no ver muerte, ¿cómo es eso que Dios te va a devolver para que veas muerte? Los dos testigos de Apocalipsis están sujetos a la muerte. Elías y Moisés no tenían cuerpos mortales cuando aparecieron en la transfiguración. Los cuerpos de Elías, el caso de Elías era un cuerpo, no era un cuerpo físico. Y el de Moisés menos, porque Moisés dice en la Biblia en Deuteronomio que Dios enterró a Moisés. Esos son los argumentos que se usan para identificar a los dos testigos. Enoc y Elías es uno. Elías y Moisés es otro. Y Enoc y Moisés. O sea, cualquiera de las tres posiciones dicen que se pueden identificar teológicamente porque hacen una relación con texto, las capacidades del Antiguo y Nuevo Testamento para darle una identidad a los testigos. Eso se puede hacer teológicamente.
Y tenemos la otra posición que dice que no se pueden identificar los testigos haciendo exégesis. No puedes hacerlo, no tienes información bíblica, sería inventar. Repito, teológicamente puedes relacionarlo, identificar a los testigos, pero exegéticamente no puedes. Debes de poner en duda cualquier identificación que se efectúe, porque solo se basa en inferencia. Los dos testigos serán dos individuos escogidos y dotados por Dios para realizar un ministerio especial durante los días críticos de la segunda mitad de la semana número 70, el cumplimiento de esa semana de Daniel, cumplimiento de la semana 70. Esos dos testigos, según el grupo de los que dicen que no se puede identificar exegéticamente el nombre de estos dos personajes, que cuando tú buscas el griego en algunos contextos, cuando hablas de testigos, Leandro, hablas de mártires. Y vemos allí que estos hombres usados por Dios, cuando dice que atormentaron, ¿cómo una persona que esté hablando de Dios atormenta a otra? ¿Cómo te explicas tú eso, Leandro? ¿Qué nos dices tú, Leandro? Tomando ya estas dos posiciones, los que aplicamos el método literal, los que dicen que se puede identificar a los dos testigos con nombre, no dice nombre y apellido, es un decir, pero con nombre, y los que dicen que no se pueden identificar. Los que dicen que se pueden identificar lo hacen teológicamente, pero los que dicen que no se pueden identificar dicen que exegéticamente no se puede hacer. Esa es la posición que nosotros venimos a compartir de la pregunta: ¿quiénes son los dos testigos del libro de Apocalipsis? Así es, mi hermano Darwin, gracias por esta tremenda enseñanza que nos habla de una manera muy específica las dos posiciones que hemos podido nosotros aprender acerca de cuáles son los dos testigos en el libro de Apocalipsis capítulo 11, y así es. Concluimos con que hay dos posiciones muy fuertes en las que se explica que de manera teológica y de manera literal se pueden identificar de manera teológica, pero literal no se pueden identificar, ya que algunos afirman de que es Enoc, o es Elías, o es Moisés, o es la iglesia, o es Israel, que simbólicamente representan esos dos testigos teológicamente. Pero si nosotros le hacemos un exégesis, no podemos identificar, porque hay varias características en las que la Biblia no da luz de que si esos dos testigos son estos personajes. Esta exposición literal se refiere a que son dos personas que se levantarán en la gran tribulación para anunciar el camino del arrepentimiento. Son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra, como también lo explica en Ezequiel. Es importante que nosotros prestemos más atención al mensaje, a lo que realmente estos dos testigos traerán en medio de esa gran tribulación. Serán dos testigos poderosos que traerán el poder para convertir las aguas en sangre, para hacer cerrar los cielos para que no llueva. Estos dos testigos tendrán el poder del Dios del cielo para que los que están a su alrededor crean con señales y portentos a que fueron enviados por nuestro Dios. De esa misma manera, estos son los dos olivos
y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Tendrán una protección divina hasta que Dios le permite al anticristo tocarle. El poder que tienen estos 2 testigos, tienen poder para cerrar los cielos. Es por eso que esta gente que teológicamente afirma que es Elías tenía el poder para cerrar los cielos y que no lloviera sobre la tierra, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Iban a mostrarle a la creación que es imposible estar de espaldas a Dios. Iban a tratar de restaurar al pueblo que se acercase a ellos para traerlos al arrepentimiento. Dice que cuando acabaran de sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Dios les permitiría que venciera y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande. Hablando de Jerusalén, estarían en la misma ciudad donde el Señor fue crucificado. Y los pueblos y tribus verían los cadáveres por 3 días y medio. Qué interesante que nosotros concluyamos que lo mismo que le pasó a nuestro Señor cuando murió en aquella cruz del Gólgota y fueron observados por la legión romana, fueron observados por discípulos. Estos 2 testigos también serán por 3 días y medio observados en la plaza. Pero inmediatamente Dios enviaría de su poder, porque le entraría en espíritu de vida enviado por Dios y se levantarían sobre sus pies, y entonces el gran temor caería sobre la población y en todo ojo vería el poder de Dios sobre estos 2 testigos. Es importante que nosotros reflexionemos acerca de este tema y profundicemos sobre el tema, más que nada, sobre lo que traerían, el juicio que traerían estos 2 testigos en su boca, el arrepentimiento, para traer arrepentimiento sobre la generación que se encuentra en ese momento, sobre la gran tribulación. Amado oyente, tú que nos escuchas en esta hora, que has visto nuestras 2 posiciones, quiero que tú medites en ellas, que tú reflexiones, que tú profundices un poco más, para que leyendo este tema en Apocalipsis capítulo 11, del 3 al 13, concluyas de alguna manera categórica el mensaje que traerá el Señor a través de estos 2 testigos. Si es Moisés, si es Elías, si es Enoc, si es Israel, si es la iglesia, queda al pensamiento, pero es importante que nosotros seamos muy delicados con eso, porque no podemos dar una interpretación privada de lo que es. Nosotros creemos desde el rincón del reino que son 2 personas que Dios levanta en la gran tribulación. De la misma manera como la gente esperaba un Elías cuando Cristo se manifestó, y recibieron la palabra a través de Juan el Bautista, haciendo referencia de que tenía el mismo poder de volver el corazón de los padres hacia los hijos, así como Elías lo hizo cuando en la invocación de Baal Dios mostró que Él era el verdadero Dios. Entonces no fue el Elías que se manifestó, Cristo mismo lo dijo, este era el Elías que había de venir cuando se refería a Juan el Bautista. Entonces queda la interrogante. Puede ser que sean 2 personas que vengan con el mismo poder de Dios, mostrando su magnificencia y enseñándole al pueblo el arrepentimiento que debe de tener ese pueblo en ese momento para que se vuelvan al Dios del cielo. El Señor les bendiga. Les esperamos el próximo sábado con un gran tema de la palabra del Señor en el rincón del reino. Firmes y dignos, Dios les bendiga grandemente.